Bienvenida, compañera Dora Barrancos, asesora presidencial, socióloga, historiadora, maestra nuestra. Bueno, mi nombre es Claudia Carpintero, soy la coordinadora de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias. Somos una red que funciona desde el año 2006, somos más de 120 entre organizaciones y referentas barriales. Estamos presentes en más de 60 distritos de la provincia de Buenos Aires y llevamos adelante la tarea de acompañar a mujeres víctimas de la violencia machista. Todas abrevamos en el campo nacional y popular, así que nada, te damos una calurosa, una amorosa bienvenida, porque creemos que el feminismo también lleva consigo la impronta de la amorosidad. Bienvenida, Dora, a este espacio. Las compañeras son un poco lentas para conectarse. En el interior cuesta bastante, así que para no perder más tiempo, te damos un aplauso gigante y te damos la bienvenida y la palabra. Gracias, gracias, gracias. Qué enorme gusto estar con esta compañía de tantas compañeras, ahí, en tantos distritos. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad, Claudia, que vos amorosamente armaste y que podemos sostener, ¿no? Ya ven ustedes cómo son las circunstancias de paradójicas, no podemos estar en reuniones físicas inmediatas, pero estamos en reuniones sociales intensas, intensas. Tenemos una especie de, a ver, ¿cómo decirlo?, de abstinencia. Ustedes saben que yo ya estoy con el síndrome de abstinencia de transitar la calle y manifestarnos, pero no lo podemos hacer. Así que andamos más en redes, andemos más en redes, tramitemos nuestras sororidades por redes, estamos igualmente cerca por redes, desde luego no es lo mismo, pero en fin, acercamos nuestras realidades, acercamos nuestras existencias. En fin, no sé, Claudi, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Preguntas? O, en fin, ¿cómo han dispuesto? ¿Cómo has dispuesto? Nosotros, la verdad que teniéndote aquí, queríamos, más que nos cuentes vos, cómo ves la realidad política, cómo ves la situación de las mujeres en esta situación de pandemia y en el plazo más medio, ¿no? Un medio plazo, en este proceso que venimos haciendo las mujeres en la coyuntura sería. Bueno, las mujeres tenemos inmensas capacidades en absoluta equivalencia con los compañeros varones, ¿no? Esto debe quedar claro, nuestras capacidades han sido notables, no hay ni cómo pensar en la estupidez tramada hace mucho tiempo, una serie de insensateces, de pensamientos telúricos ridículos, inclusive que no, si no fueran violentos y ominosos, ¿no? Esto de que la constitución femenina es una constitución lábil, débil, siempre estamos más cerca del manojo de nervios. Ustedes saben que esas son ideas que fueron muy, muy transitadas, ¿no? Las mujeres siempre estamos en el estallido emocional, etcétera, y somos pocos ponderadas, bueno. Entonces esas cosas tienen grandes desmentidas a lo largo de los tiempos, y estoy segura que una vez más, ahora en estas circunstancias muy particulares, imprevistas, porque este virus no estaba, teníamos muchas cosas previstas, muchos obstáculos previstos, muchas adversidades que estaban en la previsión, pero no estaba el COVID, lamentablemente esto no estaba. Y entonces tenemos que, en fin, tener gran audacia y gran astucia, porque desde luego la situación se ha
se coloreó ya por el imperativo traído por la pandemia, que era el aislamiento, la caída. Ya estábamos con un quebranto tremendo societal, la caída tremenda de las tasas de empleo. Yo voy a recordar todo el 19, la aparición de bolsones de hambre en la población, porque nos olvidamos que hace unos meses, no los 7 meses que han transcurrido desde la pandemia, sino desde el año pasado, ustedes recordarán las circunstancias por las que atravesaba mucha gente, muchos seres humanos en nuestro país, ¿no? Entonces, a esa situación deleteria, gravísima, ¿no? Se le sumó ahora, apenas arrancábamos, se le sumó esto. Por lo tanto, el espectáculo que debe preverse a continuación es de mucha dificultad. Pero bueno, también de mucha habilidad. Hay una batería de recursos que ya se habían puesto en movimiento. Ustedes saben que se articuló rápidamente, bueno, una sustancial, se subrayó un poco más, aumentó un poco más la asignación universal, la UH, pero no solamente eso, se estableció una cierta mejora para contener las jubilaciones mínimas, igual ha sido poco, pero el IFE ha sido fundamental. Pensemos en 9 millones de personas que fueron alcanzadas, ¿no? En fin, y ahora, en medio de esto también la circunstancia tan extraordinaria de haber podido ir adelante y ser eficaces, eficientes y a buen término con esta renegociación de la deuda. Miren, no tenemos idea de lo que eso significa. No tenemos idea, pero ustedes pueden imaginar lo que hubiera sido este país con el azote de una brutal, energúmena cantidad de recursos que en vez de ir al IFE tendrían que ir para pagar las cuotas brutales de la sobredeuda. Esto también me llama un poco la atención, porque obviamente nos llama la atención que no podamos imaginarnos el desasosiego que sería, el desasosiego inconmensurable que tendríamos si viviéramos a pocos meses, porque en fin, comenzar a pagar el agujero negro de semejante sobredeuda. Así que eso por un lado nos tranquiliza, y estoy completamente segura de que viene una batería interesante, gran batería de recursos. Hoy se pusieron algunas, sobre todo lo que tiene que atender a las pequeñas empresas, ¿cómo decirlo? El dedicamiento que va todavía a empeñarse el Estado para la sostenibilidad de montones de puestos de laburo, de trabajo, y sobre todo creo la batería una de las cuestiones que probablemente tengamos, una de ellas probablemente, yo soy muy animadora de esa medida, es la renta universal básica. Una renta que tenga alta estabilidad y sobre todo que se pueda entregar a más del 80% de las mujeres. Digo, más del 80% de las mujeres. Porque las que van a quedar en peores condiciones, veamos cómo veamos, aún con el mayor optimismo posible, que es lo mío, ¿no? Pero con enorme responsabilidad respecto de algo que es inexorablemente claro, que va a haber dificultad. Yo estoy apalancando, digamos, mucho, o amadrinando, estimulando la institución de la renta básica universal para las mujeres. ¿Y por qué digo para más del 80% de las mujeres? Porque no dejo de pensar en las mujeres de los sectores populares, por un lado, pero tampoco dejo de pensar en las congéneres, en todas las mujeres que van a tener enorme dificultad para revincularse con el mercado laboral. Las mujeres van a tener mucho más dificultades que los varones para revincularse al mercado laboral. Los varones, dentro de todas las dificultades, van a sortearlas, van a poder hacer, pero las mujeres no pueden hacer semejante hazaña. Por una cuestión, porque el mercado es patriarcal todavía, porque los cargos y los puestos que hay
en gran medida están definidos como para varones, cosa absurda, porque no sé por qué subsiste semejante ridiculez, no sé por qué las mujeres no se van a empeñar, por ejemplo, en tareas que han venido ocupando los varones, ¿no? Pero no, en fin, eso también va a haber que corregirlo, va a haber que hacer mucho para corregir los estímulos consagrados patriarcales que tiene el Estado, el mercado patriarcal. El mercado patriarcal es así. Hay hay un puesto y dos demandantes, seguro es más, hay 70% más de chances que el varón, el compañero varón, pueda ocupar ese cargo, y no una de nosotras. Entonces, eso es una situación más, se agrega esto, más las circunstancias que van a quedar muy pendientes a cargo desde ya por este orden patriarcal de mujeres en la casa, preferentemente, varones fuera de la casa, preferentemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Mujeres en la casa, preferentemente, no hay paridad en la distribución de las tareas. Y además, estoy muy segura que sobre todo, todas las mujeres hacen eso, pero sobre todo las mujeres de los sectores de menores ingresos, hacen un cálculo muy notable acerca de si les conviene o no salir a trabajar. Tienen 3 chicos, con quién dejan los chicos, quién los cuida, quién los atiende. Todo eso se sopesa muchísimo en la vida de una mujer. Un varón no sopesa eso. Un varón no tiene que pensar con quién deja los chicos, quién le da la mamadera, quién... No. Un varón no piensa en eso. En cambio, una mujer está completamente convocada por razones de género a esto. ¿Qué quiere decir ahí? Con esto paro un poco, que bueno, también el Estado en esta nueva etapa, a pesar de todas las crucialidades, está muy dispuesto a ir adelante con unas políticas públicas de cuidados, para que haya retaguardia de cuidado en las casas, para que esas tareas puedan alivianarse, y las mujeres puedan incorporarse entonces con menos angustia, y con menos cálculo finalmente negativo respecto de ir o no ir al mercado. Entonces todas esas cuestiones son cuestiones acuciantes que acometen a las mujeres, sobre las que el nuevo Estado que hemos ganado tiene obligación fundamental de atender, escuchar, prevenir y asistir. Porque todo eso además tiene que ver con violencia. Entonces, esto es lo que pensamos. Y respecto de las situaciones políticas generales, bueno, hay algunas sombras, algunas más espesas que otras, pero bueno, tenemos que tener mucha sensatez, no podemos movilizarnos, eso sería muy catastrófico, nada, tenemos que tener paciencia, y como yo digo a veces, contemos hasta 20, y después se nos pasa un poco la impaciencia, ¿no? En fin, yo creo además, con esto termino esta parte, yo creo que tenemos un timonel extraordinario con Alberto. Ayer tuvo una resolución extraordinaria del conflicto, así tan exuberante por momentos, momentos tan exuberantes. Pero bueno, yo tengo completa confianza en la inteligencia de Alberto, en la sensibilidad de Alberto, en la sensatez de Alberto, y también de las gentes que forman su equipo inmediato, ¿no? Así que bueno, y nada, esta es lo que... Tenemos un mal tiempo en este momento, ¿no? Pero no me gusta usar de las metáforas meteorológicas, porque ustedes saben quién usaba la metáfora meteorológica en el pasado, así que mejor no usemos las metáforas relativas a temporales y esas cosas. Bueno, me imagino que quieren preguntar, que tienen algunas cuestiones. A ver, mis compañeros... Hay una... Roxy Donato, soy guardapasque de profesión voluntaria hace 10 años. No, Roxy, esto no puede ser, ¿no? 10 años como voluntaria abnegada, ¿no? Bueno, esto hay que, en fin, hay que ayudar a resolverlo, ¿no?
hay que ayudar a resolverlo. Yo te quería preguntar, Dora, ¿cómo la Organización Mundial de la Salud dijo que el aislamiento aumentaba las precondiciones para el ejercicio de la violencia machista sobre las mujeres y sobre los cuerpos feminizados? ¿Cómo viste vos durante el aislamiento, si fue una exacerbación realmente o es más de lo mismo? No, hubo una exacerbación, estaba en el cálculo, es decir, en todos los países del planeta la situación dio el mismo resultado, aumento de la violencia intrafamiliar por razón del confinamiento, ¿no? El confinamiento había en muchos casos protoviolencias o violencias más larvadas, o a veces hasta expresiones, ¿no?, muy manifiestas de violencia, pero muchas podían haber sido seguramente larvadas manifestaciones de violencia. Bueno, el confinamiento, el hecho de que tuvimos que, y tenemos todavía que permanecer en nuestros hogares, sabía que el cálculo era inexorable, aumento de la violencia, inclusive por acicateamiento del propio confinamiento, ¿no? Entonces, todavía no tenemos claro en cuánto se incrementó la violencia. Sé que hubo una enorme cantidad un aumento enorme de lo que eran consultas al 144. Bueno, consultas no son exactamente denuncias, ¿no? Es decir, pero hubo un incremento de creo que más del 50% de consultas. Ahora, me parece que ahora las cosas obviamente están en otro punto, estamos, bueno, en general, depende de donde estemos situados, en qué fase estamos, pero bueno, como dijo Alberto los otros días, claramente la cuarentena está en la norma, pero no se cumple, ¿no? Está como muy relajada la cuestión, muy relajada. En los lugares donde ustedes viven, no sé cómo es, pero bueno, la gente que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires sabemos que está muy relajada la cuestión, ¿no? Hay mucha gente en la calle, etcétera, además se han flexibilizado en gran medida los lugares públicos, digo, como bares, confiterías, etcétera. Igualmente, bueno, tengo la impresión de que en algunos lugares va bastante gente, pero hay otros lugares que la gente se cuida y tampoco va mucho, ¿no? Pero, de hecho, estamos frente a una fase muy diferente, efectivamente, de mucha ruptura del confinamiento. Por lo tanto, también se debe haber modificado bastante, porque también ahí, en la medida que las personas afectadas puedan transitar más, siempre lo dijimos, durante toda el aislamiento, a menudo me preguntaban y decían, bueno, las mujeres deben saber que no están solas, están aisladas, pero no están solas. Tienen que tratar de comunicarse de alguna manera, a través del WhatsApp, que fue buenísima la instalación de un WhatsApp, y también el hecho de que a menudo dijéramos, no se interrumpe la cuarentena por salir a denunciar, no hay que quedar, para salir a denunciar hay que salir a denunciar, ¿no? Sola o acompañada. Ustedes saben que nadie podía hacer restricción de ese tránsito por razón de ir adelante a llevar una denuncia. En fin, tuvimos algunos casos, recuerdo, algunos casos muy dolorosos, porque bueno, más dolorosos todavía porque había una inhibición de la concurrencia, no porque las mujeres se determinaban a no salir, sino porque ustedes recordarán que el propio Poder Judicial estuvo en mezzo cuarentena, ¿no? Estaba muy a media máquina. Entonces las fiscalías estaban atendiendo, en fin, estaban ahí, ¿no? Entonces, andando a media máquina muchas de ellas, y en fin. Entonces creo que todo se configuró en un sentido de
el aumento relativo de las denuncias a través del medio telefónico. Hay otras situaciones que nos han preocupado mucho, a mí particularmente, y es con relación a las miles de mujeres que viven en medios cuasi rurales o rurales directamente, que no tienen buena señal tampoco, que, en fin, en un aislamiento sobre el aislamiento, en un triple aislamiento, ¿no? Por distancia, por la distancia en sí misma, la distancia respecto del sistema de captación de señal, de redes, en suma. Yo creo que ahí ha habido, en fin, mucha dificultad. Bueno, de todas maneras, la buena noticia es que ustedes saben que organismos de Naciones Unidas colocaron una muy buena calificación en la Argentina con relación a este despliegue de atención que hubo para la violencia, ¿saben, no? Que en otros países la situación fue mucho más morosa, más irregular, o mucho más desatención. Acá en nuestro país vimos inclusive, no sé en los municipios donde ustedes viven, pero en algunos lugares hasta algunos municipios tuvieron, ¿cómo diré?, mecanismos propios para allegarse a las víctimas, ¿no? Todavía tenemos que hacer el raconto de todo eso, ¿no? Pero yo conozco varios municipios que emprendieron también una acción para, en fin, que las mujeres pudieran comunicarse con las dependencias que habían indicado, ¿no? Y desde ya tampoco sabemos mucho qué ha pasado con las... todavía nos falta nos falta, ¿cómo diré? Nos falta hacer un examen de conjunto de las denuncias que se produjeron ante comisarías, ¿no? Entonces es otra vertiente. En fin. Acá te preguntan, Dora, respecto de si hay algún proyecto para que los estados municipales reconozcan el trabajo en prevención de la violencia de género de las organizaciones sociales. Como que hay mucha resistencia por parte de los estados municipales a integrar las organizaciones en sus mesas de trabajo. Sí, me parece que este es un problema que hay que encarar a nivel obviamente local con mucha fuerza para que haya evidentemente acuerdos. En algunos lugares, insisto, algunos municipios han avanzado mucho, sus secretarías municipales tienen mujeres, género, diversidad, esto es notable, pero en otros hay como una situación medio de retranca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo muy mancomunado, muy organizado, para solicitar a los municipios una participación. La otra cuestión, miren, en realidad hay un empeño desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para que efectivamente haya una muy buena instrucción de promotoras, en fin, que tienen que ver con... no estoy tan segura respecto de si hay ahí una posibilidad, se me escapa, habría compromisos, sí, muy importantes en lo que serían los términos de preparación, en fin, de aquellas que van a trabajar con las comunidades en manera de prevención. A mí me gustaría decir que ese no debería ser un trabajo voluntario. En fin, no debería ser un trabajo voluntario, es un trabajo que requiere capacitación y además que requiere entrega, laboreo, ¿no? Y lo digo en general y me hago cargo. Son trabajos que tienen que tener reconocimiento profesional, ¿no? Ayer lo decía con relación a estas no sutilezas que suelen tener las disposiciones, sobre todo los estados, en general, ¿no?, en la organización del Estado, y que es el sobreuso de la fuerza de trabajo femenina en calidad de abnegada, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos medio ya de vuelta
del significado de la abnegación, ¿no? No es así, no debe ser así. Las mujeres han sido coadyuvantes voluntarias del Estado. Yo recuerdo en los 90, cuando todavía no había lo que se dice perspectiva de género, ni mucho menos, había, sí, por fuerza de los volúmenes que ya adquiría la acción feminista, hubo una mayor empatía respecto de refuerzos que tuvieron que ver, recuerdo mucha política focalizada con relación a la mujer, pero también recuerdo mucha acción, y sobre todo uno de los estados que más hizo en este sentido, o sea, que más trabajó esta estrategia fue Brasil, en donde había emprendimientos del Estado, pero el voluntariado era todo femenino, el voluntariado en las salitas de salud, el voluntariado para la higiene del barrio, el voluntariado. Me parece que estamos en un escenario completamente diverso de los años 90, y aquí, de la misma manera que se está previendo que toda la cuestión de cuidados sea resuelta con retribución, con retribución. Las personas que van a trabajar en el área de cuidados como, ¿cómo decirlo?, manifestación de la participación que va a tener el Estado en el área de cuidados, tiene que tener retribuciones. Así ha sido en los estados que han ido más adelante en la esfera de cuidados. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene unas categorías, unas denominaciones, etcétera, etcétera, para varias áreas de cuidado, pero ahí son trabajos remunerados, no pueden ser trabajos de la abnegación. Gente, no hay más abnegación que aguante. Entonces, eso es lo que quiero decirles. En todo caso, bueno, pero sí yo hago una muy firme manifestación de que, bueno, en cada lugar hay que los grupos femeninos, feministas, tienen que conseguir acuerdos con los organismos municipales para un trabajo articulado, mancomunado, etc. Dora, acá te preguntan las compañeras, Liliana Jensen, quien te había preguntado eso fue la compañera María Inés de Mar del Plata. Y ahora Liliana Jensen te pregunta si vos pensás que luego que se levante el ASPO, a los machistas perder el control, se puede disparar la violencia sobre niñas y mujeres y cuerpos feminizados. No sé si va a disparar más, no sé, puede ser que, no me animo a conjeturar respecto de la circunstancia inmediatamente después del COVID. No me parece, no se me antoja plausible, ¿no? Es pensar en una escalada mayor de violencia. Yo creo que, en fin, puede ser inclusive que si hay alcances importantes y eficaces del propio plan, de este plan notable, integral para oponernos a todas las violencias, ya tenga algún resultado. Hay que trabajar mucho con las masculinidades, hay que esforzarse muchísimo en trabajar con la muchachada para que, en fin, comprenda su dramática situación digamos, de disponer de una regencia, una tutoría y sobre todo de mucha violencia, ¿no? Que finalmente es una situación desquiciada para la propia humanidad. Es notable, ¿no? Pero así ha sido el patriarcado, ha ido compensando a los varones que no tienen con la posibilidad de hacerse de sus propias violencias en el orden doméstico, ¿no? Es tremendo, ¿no? Gente que a lo mejor no, pero que tiene parámetros iguales a los de los machirulos dominantes, ¿no? Entonces así es la cosa. Esto es lo que ha pasado, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay una suerte de compensación, no tenés nada, tenés a tu mujer, ¿no? Esto es muy dramático lo que digo, pero suena así. Entonces me parece que hay que hacer una intervención. Acá me preguntan acerca del campo de crecimiento de trabajo de masculinidades. Es lo que estoy diciendo, Verónica.
apoyo mucho las iniciativas pedagógicas que hay, perdón, no solamente, porque acá son dos cosas, obviamente a veces hay una sobreindicación de probation para varones con relación a matricularse o hacer cursos que tienen que ver con la perspectiva de género, o los mandan a hacer, bueno, esa es una cuestión, pero ahí hay el principio obviamente práctico de una punición. Yo estoy hablando de cuestiones preventivas, yo estoy hablando de varones en una comunidad, compañeros, a los que hay que proponerles trabajos de este orden, ¿no? Que asunten bien lo que pasa. ¿Cómo es posible que tengan masculinidad, que esa masculinidad sea absolutamente autorizante de la violencia? Tienen que aprender otras fórmulas. Además ha habido cosas tremendas por competencias masculinas. Son capaces de matarse, ¿no? Ustedes ya saben lo que ha pasado. Entonces, esto es una situación muy indigna de nuestra condición humana. Entonces, creo que esto es lo que habría que hacer. En fin, aliento mucho a que se pueda trabajar con varones de manera preventiva, ¿no? No cuando las cosas pasaron de castaño oscuro y bueno, en fin. Dora, te habían preguntado más adelante, Mónica Galván de San Vicente, te preguntaba respecto de si había vacíos con respecto a la política y las mujeres, vacíos en el Estado a llenar. Claro que hay vacíos, por supuesto. Hemos hecho mucho, ustedes saben, en el reclamo paritario. Digo hemos hecho mucho porque yo misma, y no solamente, yo esa enorme composición de mujeres, más cerca o más lejos de la posibilidad de influir, hemos estado influyendo, ¿no? Recuerdo la primera distribución de gabinete y nuestros mohines mostrando que no era así el juego que queríamos. El juego que queríamos era un juego paritario. Bueno, y después ha venido algo muy interesante, que es una especie de pacto, un pacto tácito, de que efectivamente la composición de los lugares muy estratégicos posteriores serían en gran medida otorgados a la conducción femenina. Y así fue. O sea, voy a contar. La FIP, primera vez en la vida que está en manos de una mujer. ANSES, primera vez en la vida que está en manos de una mujer. INTA, repartición que mucha gente de los medios rurales conoce muy bien, primera vez que tiene dirección femenina. Servicio Penitenciario Nacional, primera vez que tiene una interventora mujer. AFI, bueno, tenía una segunda mujer en la época inmediatamente pasada, que ustedes saben que, en fin, está ahora entera completamente de juicio sus actividades de espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la AFI está en manos de una mujer. AISA, muy bien, está en manos de una mujer. Es la primera vez que está ahí nuestra Mariana Galmarini, entonces, que ustedes saben que recientemente sufrieron ahí un ataque brutal, de esos que, bueno, de esos que suelen surgir ahora de gentes que están muy desorbitadas, ¿no? Acá dice Eve, ¿puede ser? Perdón, Claudia, dice, necesito pedirle a Dora que mire la letra chica de las asignaciones o del salario universal, porque hay injusticias que solo afectan a las mujeres. Las asignaciones, no sé bien, el salario universal es lo que no existe todavía, es lo que estamos solicitando, ¿no? Que el salario, esto que es la renta universal básica o ingreso ciudadano básico, como se dice en Europa, llegue por primera vez a la Argentina. Va a ser todo un debate. Yo propongo, lo digo desde acá,
tengo la propuesta de que alcance a más de 80% de mujeres. ¿Está claro? Ustedes saben que esa asignación se da a la gente que trabaja y la que no trabaja. Es un ingreso universal, por eso se llama universal. Y bueno, pero en nuestro país no podemos dar universalmente el derecho a personas que tienen muchísimos recursos. En Europa, ojo, hay algo de eso, pero efectivamente se compensan con el mayor tributo que pagan esas personas que tienen muchos bienes y que reciben la asignación, pero pagan muy bien sus impuestos. En la Argentina no se pagan, o se soslayan, o se eluden. Así que acá tenemos que pensar en que hay que asistir, pero sí a la mayoría de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mujeres de clase media, que efectivamente están con circunstancias de padecimiento por su condición femenina respecto del mercado laboral, como decía. Una mujer de 50 años, que es una flor de pebeta hoy día, sin embargo, una chica de 50 años es muy difícil que se conchave en el mercado laboral, ustedes lo saben muy bien. Entonces, es cierto que para un hombre también es difícil, pero les puedo asegurar que más allá de los obstáculos, finalmente un varón va a tener changas, va a tener algo, etcétera, etcétera. Pero las mujeres no. Entonces yo creo que debe haber una medida mucho más universal, porque muchas mujeres, inclusive muchas mujeres no se salen de situaciones carcelarias domésticas, de dolorosos vínculos, porque no tienen ningún ingreso. Entonces yo soy de las que cree que sí, a las mujeres se las debe asistir hasta todo lo que se pueda, me refiero a los deciles de participación. Los 3 deciles de menores ingresos, sabemos que las mujeres la pasan mal. Recién en el 4º, 5º decil hay una capacidad de empleabilidad, etcétera, etcétera, y que en los últimos deciles, bueno, tampoco el trabajo fuera de la casa es tan importante como en todos los sectores que tienen que ver con las clases medias, diversas porciones de clases medias. Bueno, en fin, yo soy muy afinada con la idea de entusiasmar con la renta básica universal, sobre todo para las mujeres. Dora, yo te quería hacer una pregunta. Acá me dice Claudia, ¿de dónde se obtendrían los fondos? Muy buena pregunta. Se obtendrían de las rentas generales, y para eso hay que vehiculizar. Primero hay que cumplir, acá en nuestro país la gente se queja mucho de los impuestos que se pagan, a veces se escuchan cosas tremendas, absurdas, que no tienen nada que ver con la realidad. Más allá de las circunstancias de gravámenes que tenemos, yo les voy a decir una cosa. Esto lo sé porque me ha pasado. Si yo voy a dar una conferencia, y me ha pasado muchas veces, hace poco nomás, una conferencia que se tramitó y me pagan esa conferencia. En el lugar de origen sacan 35%. A mí no me pagan lo que me prometen, ¿se entiende lo que quiero decir? Inmediatamente el emisor, la entidad que emite esa compensación, quien me ha contratado, tiene que retenerme 35%. Me ha pasado muchísimo en Estados Unidos, en todo lugar, en México, inmediatamente cuando una universidad, ¿no?, te invita y te paga, pero inmediatamente al pago te va a sacar el 35%, que es el gravamen básico que existe. Entonces acá se dice que, nosotros ya escuché una persona que decía que le estaban sacando el 50%, la verdad es que no sé, son esos fulgores disparatados que se utilizan, ¿no? Sí, lo que me parece tremendo es que todavía ha habido un fallo respecto de quienes estamos jubilados también seguimos pagando, ¿no? Pero bueno, esas son otras cuestiones, ¿no? Pero lo que quiero decir que tiene que salir de
de rentas generales, allí donde hay más posibilidades de, en fin, de que el Estado se haga con la tributación debida, porque no hay ningún país en el mundo en donde la ciudadanía no pague tributos. Lo que pasa es que en la mayor parte de esos lugares del mundo, en Europa, los que más tienen, más pagan. Es así de sencillísimo. Solo en América Latina las cosas son a veces el mundo al revés, ¿no? Pero bueno, tenemos que mejorar eso. ¿Quién más? Ahí te hice una pregunta, Dora, por escrito. ¿Dónde? Te preguntaba, viste que se habla de la cuarta ola, y... Cuarta ola. Yo te pregunto cómo ves las luchas. Yo las veo muy empinadas, yo veo que el movimiento social más instigante, más consolidado, más mancomunado, más heterogéneo también, porque las mujeres somos todas muy diferentes, altamente heterogéneo. Es maravilloso ver nuestra posición heterogénea, pelos cortos, largos, abajo, arriba, polleras expuestas, tetas que se ven más, tetas que se ven menos, culo más alto, culo más bajo, gordas, flacas, todo eso. Esto es todo, obviamente, una manera de decirles que además somos diferentes respecto de, nos gustan cosas diferentes, etcétera, etcétera. Y hasta, a pesar de que experimentamos una circunstancia vital que nos emparda bastante, una podría decir la experiencia también es diferente. Sin embargo, todas estamos atravesadas por la misma situación. Todavía no hemos alcanzado el estado pleno de ciudadanía en ninguna sociedad, y menos en las de América Latina. Pero hemos caminado mucho, hemos andado mucho, y entonces yo creo que estamos frente, sí, en realidad olas feministas hay varias, primera ola, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, segunda ola, de los años 70, 80 hasta finales de los 90, tercera ola, pueden ser los inicios del nuevo siglo, y ahora estamos, sí, con una cuarta ola, que a veces nos preguntan qué es, y bueno, no está muy definida esa cuarta ola, pero es una cuarta ola generacionalmente también nueva, que tiene lenguaje inclusivo, por ejemplo, que, en fin, que quiere ir mucho más lejos de lo que hemos ido, de lo que ha ido la gente inclusive de la tercera ola, que piensa que tiene una ancha tranquera para las disidencias, que tiene también una ancha tranquera para todas las fórmulas de feminismo y no apenas de algún tipo, y feminismos inclusive que provienen de las mujeres de las naciones originarias, o en fin. Yo creo que sí, que hay una cuarta ola que es bastante heterogénea, pero tiene algo muy marcante, y es, a mí no quiero que me pase lo mismo. Más o menos es esto, ¿no? A mí no quiero que me pase lo mismo. Entonces, y que es un aprendizaje bastante precoz, muy precoz, en fin. Yo creo que hay así un diseño de cuarta ola, pero bueno. Dora, y hay un feminismo más tradicional que dice, y es generacional ese feminismo, que dice, bueno, la lucha que nosotras las mujeres llevamos adelante se ve opacada por la inclusión de las diversidades. Bueno, esto es algo también del que participa. La cuarta ola tiene una enorme condición de amigabilidad con todos los fustes disidentes. Al mismo tiempo, hay algunas expresiones, yo diría, no son hegemónicas, no son expresiones hegemónicas. Son más bien expresiones que tienen esto de, es solo para las mujeres cis,
y la verdad lo digo con mucho cariño, ¿qué cosa es una mujer cis? ¿Qué es una mujer cis? Estamos en estado de derivas, miren, las gentes van cambiando. Hay que admitir los marcos, justamente la cuarta ola debe ser porosa. Las personas que se identifican con la condición genérica femenina participan de la condición genérica femenina. ¿Se imaginan? Eso ya es cosa del pasado brutal. Yo recuerdo todavía a fines de los 90, inicios de los años 2000, había algunas situaciones todavía muy descomedidas con las compañeras travestis. Muy doloroso, muy doloroso. Y yo tuve la suerte de tener enorme afecto, cariño, relaciones de intenso afecto. Cómo no recordar a Luana, ¿no? Y su feminismo. Y yo voy a recordar algo, cuando Luana murió, que ya van a ser 6 años, ¿no? Luana murió, en el 16 murió Luana, ahí nomás, en febrero del 16, hace 4 años. Fue muy conmovedor lo que ocurrió. Ustedes saben que su sepelio estuvo muy marcado de una serie de iconografías que ella marcó con toda fuerza, qué quería, cómo quería, etc. Y entonces, yo voy a recordar, hubo una querida compañera feminista histórica, más o menos como una, y resulta que me abrazó fuerte y me dijo que nunca me iba a agradecer lo suficiente en todo lo que le había mostrado acerca del feminismo de Luana, ¿no? Entonces, así que esa es una cuestión que a mí me honra mucho haber sido defensora contra capa y espada, acerca de estas alteridades. La gente son como quieren ser. Si hay una persona, efectivamente, que quiere tener no importa cómo haya nacido, eso es lo de menos, porque la naturaleza no dicta normas. Entonces, nada, tenemos que contemplar un ancho, enorme cauce. Sí, muchos varones que se conviertan al feminismo, por favor, que sean feministas, los necesitamos. Entonces, nada más que eso, decirles que no es una pendencia, primero, torpe, y la segunda es una pendencia requete conservadora, porque eso vuelve sobre algo que trajinamos 50 años para que desapareciera, el esencialismo, la naturaleza naturanda. Entonces, eso es retroceder, lo aclaro porque algunas personas no se dan cuenta. Eso es retroceder, eso es darle lugar entonces al propósito de la naturaleza normativa, ¿no? Y esto hace muchos años que sucumbió. Y sucumbió de diversas maneras, etcétera, etcétera, pero de una manera en que sucumbió también, tal vez con una cierta precocidad, fue Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, cuando dijo, no se nace mujer. Lección extraordinaria. No se nace varón. Tampoco. Es la cultura, la sociedad la que da un imperativo a la genitalidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una lección que me gustaría mucho acá me dice Fidel Verónica, esto me lo voy a... Mi hijo feminista de 13 dice que no abandona esta lucha y te admiramos, Dora. Eso es, Fidel, gran nombre, gracias. ¿Qué opinas acerca de los varones? Lo que acabo de decir, me parece formidable. Cuando tengamos muchas columnas de varones marchando para abdicar del patriarcado, será un día extraordinario. Será un día extraordinario. El día que los varones
abdiquen del patriarcado, se saquen esa mochila horrible, feroz, violenta, ¿eh? Será un día formidable. Bueno, no sé cómo estamos, todavía falta un poquitín. Dime. ¿Cuántas mujeres conducen gremios? Preguntan. No, bueno, ese es un tema, ese tema espinoso, más espinoso que el otro, porque efectivamente la vida gremial, aunque la vida gremial esté refiriendo a contingentes fuertemente feminizados, hay gremios que eran muy feminizados, por ejemplo el magisterio, ¿no? Pero ustedes saben que todavía hasta el inicio brutal de la dictadura, hasta esa época, las lideranzas eran mayoritariamente de varones. Yo me acuerdo perfectamente de la Constitución de 70, increíble. Las mujeres eran ya enorme mayoría en el magisterio, pero sin embargo, las lideranzas eran masculinas, ¿eh? Pero bueno, eso se alteró mucho, después vinieron las lideresas extraordinarias digamos, de las agrupaciones gremiales. Y yo creo que, bueno, todo va cambiando. Desde luego, hay organizaciones que son muy masculinas porque la fuerza de trabajo a la que representan tiene tasas de masculinidad enormes, con lo que hay que también hacer algo. La metalmecánica, 7% de mujeres, 7%, ¿no? Entonces es más o menos previsible que la organización gremial traduzca la sobrerepresentación masculina. Puede ser. Pero no se admite ninguna de las otras, porque, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con servicios, todas las ramas del servicio están feminizadas, prácticamente todas. Comercio, es de alta feminización, ¿no? En suma, ahí son las mujeres las que tienen mucho que hacer. No podemos hacerlo de afuera, ¿eh? Hay que empeñarse desde adentro, en fin, hay que organizarse, hay que luchar, hay que pelear, hay que resistir. Me hago cargo que también es muy difícil la circunstancia femenina en una larga lucha de resistencia para conseguir un reconocimiento, dado que efectivamente, ¿no? Las mujeres tienen muchísimo que ver con algo, porque al final la militancia gremial tiene muchísimo, es una militancia de politización, no de partido político, pero que se refiere a juegos de poder, en fin, a órdenes representacionales, en donde hay una extraordinaria salvaguarda de vinculación con lo político, no la política partidaria, lo político, están en una expresión formidable, disputa nada menos que de derechos, disputar, esos son encuadramientos políticos, ¿no? Entonces, no, lo que yo digo es que para las mujeres el orden del tiempo es muy diferente que para los varones, y entonces militar en un sindicato a veces a las mujeres se les hace muy pesado, ¿no? Hay mucho tiempo que perder, hay mucho tiempo que hacer, etcétera, etcétera, hay horas que están después inclusive del propio servicio, ¿no? Las reuniones no transitan exclusivamente en el momento y a las mujeres no nos gusta perder tiempo, y sentimos que eso es perder tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dora, había una pregunta. Somos gente que está acostumbrada a no perder tiempo, por eso, pero hay que saber que hay que perder tiempo, porque la gente que pierde mucho tiempo en esas lides es como gana poder, está claro lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si desisten, le hacen el campo orégano, ¿no? Hay que saber que para empoderarse ahí hay que sostenerse. ¿Qué más? Una pregunta te habían hecho, Dora, respecto a la segmentación en los planes de viviendas que tengan cupos específicos para las mujeres, ¿no es cierto? Sí, bueno, va a haber eso. Estoy absolutamente segura que hay una generalización. La he escuchado a la ministra, es más, la vez pasada estuvimos en alguna plataforma y estamos cerca, no, hay una orden además sobre la generización, la política de género que tiene que haber en toda la política pública.
Acá alguien me pregunta qué opino de Cristina. Bueno, yo tengo enorme afecto por Cristina, tengo una enorme cuota de identificación, de sororidad total con ella. Considero que es una de las mujeres más inteligentes de la vida política, no solo argentina, que tiene obviamente una capacidad de coraje exuberante, capaz de dar varias lecciones a varios, y que efectivamente es una de esas figuras extraordinarias que crece con la adversidad. Así que toda mi inmensa cuota de homenaje a esta figura tan hostilizada, tan demonizada. Yo creo que en el fondo la deben querer mucho y hasta eróticamente, porque yo no puedo creer que haya gente que esté tan enconada si no es por una cuestión absolutamente desventurada de que no le da bola desde otro punto de vista, porque es increíble. ¿Saben? Es un despechado de amor esa vertiginosa capacidad de odio, en fin, no se puede entender sino freudianamente. Freud debe explicar esto. Dora, y periodizando entonces, porque si Eva nos hizo entrar por la puerta grande de la política, yo creo que la segunda mujer argentina con tanto poderío podría ser poderío para todas, ¿no? Porque este es un poderío que ella construyó y nos participó a nosotras. ¿Sería como la segunda mujer más importante en la historia contemporánea? Yo creo que sí, en la Argentina, pero no es apenas un creo, es así. Es una figura descomunal. Evita lo fue, y es una circunstancia muy argentina, que los gobiernos nacionales populares, que el cauce populista, que las democracias intensas en la Argentina hayan tenido tamaña protagonización de mujeres, Evita, Cristina, esa es marca en el orillo argentina. No hay en América Latina una réplica de esa circunstancia, así que, en fin, debemos saber que eso nos pone muy anchas, muy anchas. Dora, sabemos que te tenés que ir. Tengo que ir a otro encuentro. Pero nosotros, yo voy a habilitar los micrófonos porque te queremos despedir con un aplauso. Quiero que recibas el calor de todas estas compañeras que son militantes del campo nacional y popular, y cada una de ellas representa una organización de la provincia de Buenos Aires. Gracias inmensas, Dora, gracias, te admiramos, te queremos. A ustedes. Gracias, bandera nuestra, gracias. Gracias, Dora. A no cansarse, aunque estén cansadas, no se cansen. Que no se den cuenta, al menos, que están cansadas. Gracias, Dora. Gracias. Gracias, Dora. Gracias, Claudia, y gracias, compañeras. Gracias, Dora. Gracias a todas. Qué emoción, Dora. Qué Gracias. emoción. Un placer escucharte, Dora. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias desde Villa Ventana. Ah, qué emoción. Muchas gracias. Voy a sacar una foto. ¿Vas a sacar ahora la foto? Sí, dale, por favor. Los gritos en Estoy quedando, pará. Saqué varias, pero bueno. Acá más, por favor, Claudia. La grabé a la señora de Dora, la grabé. Gracias. Qué emoción. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización. Hermoso siempre Toda nuestra escucharte. admiración, Dora. Gracias, a ustedes. Y la foto ya está, Claudia. Dorita, Ah, bueno. Ya vamos, Dora. Entonces, ve tranquila. Dora, siempre. Qué genio. Ah, compañeras, qué emoción. Bueno, Claudia. Gracias. Gracias, Claudia. Claudia. Gracias. Aplauso. Qué emocionada. Qué lecciones que nos dio Dora, qué lecciones.
Gracias, Clau. Esto es Gracias, maravilloso. Claudia. Bueno, Claudia, gracias. Piel de gallina de escucharla.